Bienvenidos a Teología al Día. En Teología al Día, bueno, volvemos un poco a los credos, que hablamos anteriormente sobre los credos, y yo quiero hablar un poco de las confesiones y declaraciones de fe. Como bautista, en mi caso, nosotros usamos una declaración de fe, que no es una confesión. Una confesión es algo más rígido, más estricto. Por lo menos la confesión de fe de Westminster que usan los presbiterianos es una confesión de fe bien cerrada. Ellos tienen el catecismo mayor, el catecismo menor para explicar la confesión de fe. ¿Y qué es una confesión, una declaración de fe? De cualquier manera, acaba siendo un credo. Es aquello en lo que nosotros creemos sobre los aspectos básicos de la fe. Las Asambleas de Dios de Venezuela, por ejemplo, tienen 16 doctrinas fundamentales que ellos estudian para la clase de bautismo, y para bautizarse tienen que responder eso. Bueno, yo lo digo porque yo me bauticé en una iglesia de la Asamblea de Dios, yo estudié las 16 doctrinas fundamentales, y para mí fueron de gran ayuda y una gran bendición. De hecho, la mayoría de las iglesias pentecostales vienen de las iglesias bautistas, la mayoría, las históricas. Y por eso nuestro sistema doctrinal es bien parecido, solamente cambia las cuestiones de los dones carismáticos y cosas semejantes. Justamente la declaración doctrinaria o la confesión doctrinaria nos ayuda a ver, en primer lugar, cómo a través de la Biblia conocemos las doctrinas fundamentales, como dije anteriormente, la Biblia, Dios, Trinidad, la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, iglesia, gobierno de iglesia, cómo la iglesia se involucra con la sociedad, con la obra social, con el Estado y los tiempos del fin. Esa es una manera bien, bien amplia, ¿no?, de lo que sería una declaración de fe, de una confesión. Eso es importante para una iglesia local, completamente importante para una iglesia local. ¿Por qué? Porque supongamos que una iglesia local es plantada, es fundada en este tiempo, y el líder, el pastor, el misionero que funda la iglesia tiene su sistema doctrinal, todo chévere, lo explica a la iglesia, pero no se establece en un papel, no hay una doctrina clara. Luego vienen otras personas agregándose, personas convertidas, personas de otras iglesias, y cada una viene con sus cabezas, sus cosmovisiones, su manera de ver la vida. Y claro que todo eso ejerce una influencia enorme a la hora de ver la Biblia. Si no hay una declaración de fe, si no hay una confesión que crea un norte a la hora de entender las cosas, la iglesia local se transformará en un sistema de los jueces. Cada uno va a seguir su propio corazón, va a seguir su propio sistema doctrinal, va a seguir sus propias ideas, y vendrá mucho eso. Así es que yo lo veo, así es que yo creo, así es que yo pienso, y se pierde el sentido de la Biblia dice, esto es lo que nosotros creemos a través del entendimiento de la Biblia, porque la palabra de Dios dice esto, esto y aquello. Entonces, es muy importante que toda iglesia local, sea denominacional o no, tenga una declaración de fe, tenga una confesión, tenga una doctrina. Los discípulos tenían, la Biblia dice en Hechos, que ellos seguían la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían su sistema doctrinal. ¿Cuál es? Romanos. Romanos es lo más cercano a una teología sistemática, a una declaración de fe que tenemos. Nosotros podemos decir, bueno, vamos a adoptar Romanos como un sistema doctrinal. Cuidado, porque Romanos, para entender Romanos, vamos a tener que dar un buen repaso del Antiguo Testamento y establecer una doctrina amplia, básicamente una teología sistemática en función de Romanos, porque Romanos es extremadamente profundo. Pero si lo vas a usar con Romanos, Romanos no te va a explicar Jesús. Entonces vas a tener que ir a Hebreos para entender Jesús, el sacrificio de Jesús, la relación de la ley y la gracia. Toda la teología, todo el sistema doctrinal funciona en función de la Biblia, lógico, ¿no? Principalmente el Nuevo Testamento, porque es la explicación del Antiguo Testamento y porque Cristo está plenamente revelado. Pero cuando nosotros no queremos hacer eso como iglesia local, queremos hacer algo más laico, menos religioso, entre comillas, como se dice, corremos el riesgo de que nuestros miembros no conozcan las escrituras. Porque al final, cuando ellos pregunten, ¿y qué es lo que nosotros creemos con relación, por ejemplo, a los tiempos del fin? Ahí vendrá uno y va a decir, bueno, nosotros somos premilenistas, otro va a decir, nosotros somos amilenistas, otros van a decir, nosotros somos postmilenistas, y tú vas a preguntar, ¿y la iglesia qué cree? Y no habrá respuesta, y eso es grave.
No solo el aspecto de la escatología, sino el aspecto de los dones, el aspecto de gobierno de la iglesia, en aspectos sobre cuestiones de hoy, cuestiones de Trinidad, atributos de Dios, vida eclesiástica, misión, todo lo que tiene que ser la parte práctica, el envolvimiento de la iglesia en la ayuda social, hasta qué punto la iglesia puede ayudar, la relación iglesia-estado que está tan difícil los días de hoy, todo eso, una perspectiva bíblica a través de una confesión de fe o de una declaración doctrinaria nos ayudaría a entender eso. Entonces, como conclusión, si tú estás en una iglesia donde no sabes en qué creen, acércate a tu pastor y pregúntale, pastor, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestro sistema de fe? ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Qué seguimos? ¿En qué creemos? Porque es importante que haya un norte. Si esa persona no consigue responder esas preguntas, entonces pregúntale, ¿será que podemos estudiar eso? ¿Será que la iglesia puede crear eso? ¿Será que nosotros podemos tener una declaración de fe, un principio doctrinario a la cual nosotros podemos regirnos? Si por alguna razón esa persona dice que no lo van a tener, yo te digo sinceramente y con toda propiedad, piense cambiar de iglesia a una iglesia que tenga un sistema doctrinario, a una iglesia que tenga un fundamento bíblico amparado en una doctrina. Eso siempre será necesario, siempre será importante, siempre nos ayudará a tener un fundamento firme y saber principalmente cómo nosotros como iglesia existimos, cuál es la razón de nuestra iglesia existir. Y ella existe por causa de la gracia de Dios a través de las Escrituras y a través de una doctrina firme, saludable, fundamentada en Jesús, que es la piedra fundamental de toda la iglesia. Entonces, Teología al Día termina por aquí con una gran advertencia, la advertencia de no podemos mirar la teología como un mero elemento académico. La teología es construida y es hecha para edificación de la iglesia, principalmente glorificar a Dios y llamar a los pecadores al arrepentimiento y los santos a la santificación y misión. Entonces, con eso nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.